Guten Morgen, liebe Geschwister. Muy buenos días, queridos hermanos. Wir haben euch schon begrüßt mit ein schönes Lied. Ya los hemos saludado con un hermoso canto, con un hermoso himno. Und ich bin dankbar, dass ich wieder nicht hier alleine sitze. Estoy agradecido de que no estoy solo sentado en esta mañana aquí. Und wir sind auch froh und dankbar, dass ihr wieder zuhört und schaut. Y estamos inmensamente agradecidos también de que ustedes están en este momento escuchando y viéndonos a nosotros. Das ermutigt nicht nur uns beide, No solamente nos anima a nosotros dos, aber das ermutigt auch Bruder Mirko und Bruder Axel, die immer wieder hier sind und treu ihre Dienste erfüllen. pero esto a la vez anima también al hermano Mirko, al hermano Axel, que están siempre aquí haciendo este trabajo de buena gana y de buena voluntad. So kommt die Botschaft auch immer klar und deutlich und mit einem schönen Hintergrund noch zu euch. Y así puede llegar este mensaje siempre a ustedes de manera clara, muy comprensible y con un buen fondo tras de nosotros. Die Bergpredigt ist eigentlich schon zum Abschluss gekommen. En realidad, el Sermón del Monte ha llegado a su fin. Aber letztes Mal habe ich gesagt, uns bleibt noch die Frage über die Vollmacht. Pero la última vez he dicho que nos queda todavía la pregunta sobre la autoridad, Vers 28 und 29. que lo leemos en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29 voy a leer. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ja, die Menschen erstaunten. La gente se maravillaba realmente, se admiraba de Weil sie haben festgestellt eine besondere Vollmacht. porque ellos pudieron ver y confirmar que Jesús hablaba realmente con mucha autoridad. Ja, und die Frage für heute Morgen an uns ist eigentlich, oder für uns ist, Y la pregunta para nosotros en esta mañana en realidad es, was ist eigentlich, oder was war die Vollmacht bei Jesus? ¿qué fue en realidad la autoridad en Jesús? Und brauchen Jünger Jesu auch Vollmacht? Y los seguidores de Jesús también necesitan autoridad, es una pregunta muy importante. Und wie bekommt man die Vollmacht? ¿Cómo la conseguimos a esta autoridad? In Markus 13 En Marcos 13 lesen wir über eine Endzeitrede Jesu. leemos sobre el final del tiempo de Jesús. Und es heißt da, dass Jesus nimmt da ein Gleichnis sozusagen, Ahí nos dice que él toma un ejemplo ja, und dass er en las señales ante el fin. Jemand reist ins Ausland und gibt seine Knechte aufzupassen. Que el mayordomo, o sea, el hombre se va y le da a sus siervos toda la autoridad. Und Jesus sagt hier eigentlich viermal, sehet zu und wacht. Y aquí Jesús les dice 4 veces, ved, miren y velad. Ja, und er sagt, er gibt seinen Knechten, Das ist dann in Vers 34 heißt es, er gibt seinen Knechten die Vollmacht, einem jeden sein Werk. Y dice este hombre, yéndose lejos, dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos y a cada una en su obra. Also gibt Jesus seine Jünger Vollmacht. Sie brauchen Vollmacht. Él le da a sus seguidores autoridad porque necesitan de esta autoridad. Und er sagt immer wieder, wache, so wacht nun. Y él siempre vuelve a repetir, velad. Ja, und zum Schluss, im 37. Vers, sagt er sogar noch einmal, was ich euch sage, das sage ich allen, wacht. Y en el versículo 37 dice, lo que vosotros digo, a todos les digo, velad
Dice, a todos, no solamente a vosotros, sino a todos, pronuncia él. Ja, ist so ein Gedanke von letzten Sonntag. Es un pensamiento del último domingo. Haben wir doch gesagt, das Fundament ist die Gemeinschaft mit Gott. Hemos dicho que el fundamento es la relación que tenemos con Dios, la amistad que tenemos con Dios. Öfter hat Jesus so gesagt, und besonders in bestimmte Augenblicke. En muchas oportunidades muy importantes Jesucristo ha dicho, Ich denke hier an Gethsemane, pienso en Getsemaní, wacht und betet. orad, velad y orad, decía. Und das ist das Fundament für ein bevollmächtigtes Leben oder einen bevollmächtigten Dienst. Y esa es la base de una vida llena de autoridad o un servicio a Dios con toda su autoridad. Auffällig war mir da am Schluss der Bergpredigt, Me llamó mucho la atención cuando finaliza el Sermón del Monte, dass die Menschen erstaunten wegen die Lehre. que la gente se admiraba, se maravillaba de la doctrina, con la doctrina que predicaba Jesús. Ja, oftmals hört man so den Wunsch, dass doch Wunder und Zeichen geschehen. Muchas veces se escucha y se ve que sucedan hechos, milagros y distintas situaciones. Und wer wünscht das nicht? ¿Y quién no lo desea? Aber es gehört etwas dazu. Pero hay algo más en todo esto. Hier hat Jesus in die Bergpredigt niemand gesund gemacht, ist kein Wunder geschehen, aber sie erstaunten wegen die Lehre. Aquí en el Sermón del Monte Jesús no ha sanado a nadie, no ha hecho ningún milagro, pero se admiraban de la doctrina, de la doctrina de Jesús. Ja, sie haben öfters sich gewundert und waren öfters sehr erstaunt, sagt das Muchas Neue veces se Testament. habían admirado y estaban muy maravillados. Als Wunder, oder meine Übersetzung sagt hier, als Jesus Machttaten. Cuando Jesús hacía milagros o demostraba su poder. Auch steht öfters, sie wunderten sich sehr oder waren erstaunt über seine Weisheit. Ellos en algunas ocasiones dicen que estaban maravillados por su sabiduría. Was ich sagen will, ist, das gehört alles zusammen. Das ist Vollmacht. Lo que quiero decir que eso es todo junto. Eso es autoridad. Ja. Todo junto. Ja, ja. Vollmacht ist die Lehre, Vollmacht ist Weisheit, Vollmacht sind auch Wunder. Autoridad es sabiduría, autoridad son milagros, el poder es todo un combo, como se dice en nuestro idioma. Wenn auch Frucht des Geistes getragen wird, Liebe, Freude, Frieden, das gehört alles zur Vollmacht. Corresponde todo junto, los frutos del Espíritu, el amor, la mansedumbre, la misericordia. Vollmacht ist mehr als nur irgendein besonderes Zeichen oder ein Wunder. La autoridad es mucho más, es algo muy distinto que solamente un milagro, que una exposición. Vollmacht ist auch nicht mit Geld zu erwerben. Autoridad tampoco se compra con dinero, no se puede comprar estas cosas con dinero. Als Bibelleser kennen wir die Geschichte in Apostelgeschichte 8. Como lectores de la palabra conocemos la historia que leemos en Hechos capítulo 8. Da ist die Rede von einem Simon der Zauberer. Está la historia de Simón el hechicero, el brujo. Und ich habe gemerkt, hier in eurem Land, ihr habt viel mit Zauberei zu tun. Y he notado que ustedes acá en este país tienen mucho que ver, tenemos muchas cosas, muchas relaciones con lo que se trata de brujería y todas estas cosas. Und schon damals hatten die Jünger also mit solches zu tun. Y ya en aquel tiempo ya los discípulos de Jesús ya tenían mucho que hacer, mucho trabajo con esto. Hier ist ein Philippus in Samarien. Filipos en Samaria. In Samaria ist und da trifft einen Mann mit namens Simon, ein Zauberer. Y encuentra un hombre que se llama Simón el brujo. Es ist besonders, weil es heißt von diesem Simon, dass mit vielen anderen auch glaubte.
mit vielen anderen. Viele Menschen heißt das glaubten das sí, Evangelium, sí, das Philippus claro, verkündete. dice también en la palabra aquí que muchos también creían en él y ponían mucha base en él, muchos fundamentos sobre lo que él decía. Er sprach über das Evangelium und über das Reich Gottes. Él habló sobre el Evangelio y sobre el reino de Dios. Und viele glaubten in den Namen Jesu. Y muchos creyeron en el nombre de Jesús. Wurden getauft auch. Fueron bautizados también. Und dieser Simon auch. Er glaubte und wurde auch getauft. Y también Simón también creyó y fue bautizado. Und als dann Petrus und Johannes in die Stadt Samaria Y cuando kamen vino Pedro y Juan a la ciudad de Samaria und über Kinder Gottes beteten und dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, y han orado y han puesto las manos sobre los hijos de Dios para que sean salvos y reciban el Espíritu Santo, dann wollte dieser Simon sogar mit Geld diese Vollmacht kaufen. entonces surge Simón, el brujo, que quería comprar con dinero esta autoridad que ejercían los discípulos de Jesús. Aber da musste Petrus zu ihm sagen, Y entonces Pedro le tuvo que decir, dein Herz in Vers 22 oder 21, Ja. dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. tu corazón no es recto delante de Dios, no es sincero ante Dios. Also sowas kam schon damals vor. Ya sucedía en aquello entonces, en aquellos tiempos. Auch in Kapitel 13 noch vielleicht ein En Beispiel. capítulo 13 también otro ejemplo. Da ist Barnabas und Paulus auf Zypern. Estaba Barnabas, Bar Jesús, dice Ja. Bar Jesús. Ja, Paulus und Barnabas, die waren beide auf die Insel Zyprus Estaba el apóstol Pablo y Bernabé und en la isla. sie trafen einen Bar Jesus. Y se encontraron con un Bar Jesús. Einen heißt es, einen falschen Prophet. Dice que era un mago, pero era un falso profeta. Ja, er hieß auch Elimas, der Zauberer. También le decían Elimas, se llamaba Elimas el brujo. Und er widerstand, El hechicero. er widerstand die Arbeit von Paulus. Y él, de alguna manera, resistía el trabajo de los apóstoles. Und dass Paulus ihn strafte mit Blindheit. Y Pablo lo castiga con una ceguera. Und er wurde auch für einige Zeit blind. Y fue también ciego por algún tiempo. Dann heißt es, dass der Prokonsul Sergius Paulus, Claro, en una traducción dice el procónsul. in Vers 12, der sah, was geschah und glaubte und war erstaunt über die Lehre des Herrn. Vio lo que sucedió y fue maravillado de la doctrina del Señor. Ja, wir können auch sagen, er war erstaunt über die Vollmacht des Apostels. Podemos decir también que fue maravillado por la autoridad de los apóstoles, por la que ellos ejercían. Er betet in diesen Blindheit zu und er ist tatsächlich blind. Él le habla de que va a ser ciego y tal cual fue cegado. Ja, die Frage heute Morgen, liebe Geschwister, ist so, was ist Vollmacht und von wo kommt Vollmacht und brauchen wir Vollmacht? En realidad la pregunta y el pensamiento central en esta mañana es ¿de dónde proviene la autoridad? ¿Y qué es realmente la autoridad? Für mich ist immer Johannes 7 und 8, der Übergang zum Kapitel, ist für mich immer vielsagend gewesen. Para mí siempre me tiene mucho que decir el capítulo 7 de Juan. Von Vers 40 an heißt es da, dass es verschiedene Meinungen über Jesus gab. Dice del versículo 40 en adelante que había distintos pensamientos de Jesús, Und dann heißt sobre es, Jesús, ja, digamos. und es entstand seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Y sucedió que hubo una división, una división entre la gente. Das kennen wir, das ist uns Y bekannt. conocemos, ¿no? Es muy conocido esto. Das haben wir alle schon viel zu viel miterlebt. Ya demasiadas veces ya lo hemos convivido estas cosas. So zu bedauern, so traurig, dass Es para lamentar esto, Spaltungen es tristeza. entstehen, ja, Jesu willen. Que por el bien, por el amor a Jesús suceden estas cosas. Und jetzt wollen wir aufmerken, Y queremos pronunciar ahora, nach remarcar, nach dieses hin und wieder so Widersprechen unter dem Volk, ja, er ist, nein, er ist nicht. y después de idas y vueltas entre la gente, sí es, que no es. Da heißt es im letzten 53. Vers, und jeder ging nach seinem Haus. Y cada uno se fue a su casa. Aber jetzt kommt es. Pero ahora viene, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Jesús se fue al monte. Haben wir wieder das Thema Verbindung mit Gott.
Tenemos nuevamente este tema, la comunión con nuestro Señor, con Jeder hat Dios. so sein Leben weitergelebt, Cada cual vivió, fue su casa, siguió viviendo su vida normalmente, mit all die Spannungen und all die Meinungen. con todas las ideas, todos los pensamientos, con todo lo que han vivido. Aber Jesus hat das alles bei dem Vater gebracht. Pero Jesús fue al monte y trajo todo ante el Padre. Und das Besondere ist dann, lesen wir im nächsten Vers, in Vers 2 von Kapitel 8, früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Y el otro día, en horas muy tempranas, él volvió, se sentó al templo y toda la gente se volvió a reunir con él. Es un pensamiento muy importante que me llama mucho la atención, dice él. Seine Vollmacht zog das Volk. Su autoridad atrajo a la gente, a la multitud. Die Frage ist, brauchen wir als Kinder Gottes auch Vollmacht? La pregunta es ahora, ¿necesitamos como hijos de Dios también esta autoridad? Wenn der Herr uns Vollmacht geben kann, Si Él nos puede dar autoridad, wenn die Gemeinde eine Vollmacht von oben bekommt, si la iglesia recibe una autoridad desde lo alto, dann werden Menschen gezogen. entonces vendrán gente a la iglesia. Ach, ihr Lieben, und dann kommt von eins das andere. Y viene, queridos hermanos, queridos amados, de lo uno a lo otro, Auf einmal kommt da eine Ehebrecherin. y por ahí le traen a la señora esta, Eine Ehebrecherin, ja, wie sagt das? la ramera. Schön, dass wir Hilfe bekommen. Gracias, realmente. Und jetzt ist die La Not, mujer adúltera. jetzt ist die Not groß. Y ahora la situación es grave. Die Schriftgelehrten sagen, sie muss gesteinigt werden nach dem Gesetz Mose. Los escribas dicen, ella tiene que ser apedrada de acuerdo al reglamento de Moisés y la ley de Moisés. Aber wir sprechen jetzt über das Gesetz Christi, die Bergpredigt. Pero ahora hablamos de la ley de Jesús, del Sermón del Monte. Jesus hat immer gesagt, aber ich sage euch. Pero yo les digo, dijo Jesús siempre, Und pass hier mal auf die Vollmacht Jesu. y presten atención siempre en la autoridad de Jesús. Einmal hat Gott auf Sinai mit seinen Fingern auf die Steine der Tafeln das Gesetz geschrieben. Una vez Dios escribió en las tablas, en el monte Sinaí, con sus dedos, sobre las tablas. Aber Jesus sagt hier, wer ohne Sünde ist, nehme den ersten Stein. Y Jesús aquí dice, el que está sin pecados, tome la primera piedra. Und dann schreibt er mit seinen Fingern so auf die Erde. Y escribe con su dedo en la tierra. Hier unter uns auf diese Erde, schreibt er. Aquí entre nosotros, sobre la tierra, la cual que nosotros vivimos. Was er da geschrieben hat, weiß niemand. Lo que él escribió, nadie sabe. Aber er hat mit Vollmacht geschrieben. Pero ha escrito con mucha autoridad. Es heißt doch, einer nach dem anderen zog sich zurück. Dice la escritura que uno detrás del otro se fueron, Es se war so eine retiraron. Vollmacht, das sprach ihnen, das traf ihnen im Herzen. Actuó con tanta autoridad que les impregnó en el corazón y lo profundo le estalló en el profundo el corazón. Und was noch gut ist dabei zu sagen, das habe ich auch in Y den lo que es letzten bueno Monaten decir gesagt. todavía, lo he dicho la última vez, Von den Ältesten an fing es an. desde los ancianos empieza. Wie wichtig ist es, wenn unsere älteren Geschwister das beste Vorbild in Demut zeigen. Qué bueno que es cuando nuestros ancianos muestran el camino a los más jóvenes Sich con selbst humildad. kennen und in sich selbst schauen. Se conocen ellos mismos y se miran hacia adentro también. Und da war das Gesetz Jesu so anders als Y ahí das fue alte tan Gesetz. distinto el mensaje, la ley de Jesús. Weil Jesus sagt zu die Frau, hat niemand die verurteilt? Y Jesús le dice, nadie te juzgó, Dann verurteile ich dich auch nicht. entonces tampoco yo te voy a juzgar, le dice él. Aber gehe hin und sündige nicht mehr. Pero ve y no peques más. Zweimal hat er so auf diese Erde geschrieben. 2 veces escribió sobre esta tierra. Wurde es so still Fue tan silencioso, todos se callaron, todos fue, und war die Vollmacht Jesu so spürbar, y se pudo sentir, apreciar la autoridad de nuestro dass Señor jeder Jesucristo, wusste, wo er dran que war. cada cual sabía dónde estaba su lugar. Und alle waren geholfen. Y todos fueron ayudados aquí. Und das ist, wenn Jesus an die Arbeit ist. Y eso es cuando Jesucristo está en el trabajo.
Jakobus sagt auch ein klares Wort über Vollmacht. Santiago también dice una palabra muy clara sobre la autoridad. Oder in diesem Sinn sollten wir sagen, er schreibt ein Wort über das Gesetz der Freiheit. Das Simplemente él Gesetz escribe una palabra sobre la ley de la libertad. in Jakobus 1. En Santiago 1, Vielleicht liest du einige Verse von 22 bis 25. leo desde el capítulo 1 del versículo 22 hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad Ja. y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Geschwister, das ist Vollmacht. Queridos hermanos, esto es autoridad. Vollmacht ist hören, Autoridad es escuchar das Gesetz der Freiheit, das vollkommene Gesetz der Freiheit hören, la pura ley de la libertad, escucharla y tomarla, hineinschauen, mirar, also einen Einblick, eine Erkenntnis, das innere Auge des Herzens eröffnet, abrir el ojo interno del corazón y ver, mirar, escudriñar internamente und da dann beibleiben bei dieser. y permanecer en esto. Und dann heißt es so, nicht ein vergesslicher Hörer, No un oidor olvidadizo, dice, sondern ein Täter des Werkes, heißt es hier. sino un hacedor de la obra, dice aquí. Ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. Ese será bienaventurado en lo que hace. In seinem Tun wird er glückselig sein. En lo que hace, en su hacer, en su actuar, él va a ser bienaventurado, va a ser feliz. Also das Gesetz Christi hören, wie ein Jünger hört, Escuchar la ley de Jesucristo como escucha un apóstol, un discípulo, hineinschauen mit ein geöffnetes Auge des Herzens, introducir y mirar con el ojo interno del corazón, dabei bleiben permanecer en esto, und dann das tun. y esto hacerlo, ejecutarlo. Das ist actuar. Vollmacht. Eso es autoridad. Das ist der Stempel. Ese es el sello que le Das ponemos. gibt die Lehre einen Wert. Eso le da valor constante a la ley. Und das ist, was Jünger brauchen. Y eso es lo que sus siervos necesitan. Und Sus sogar hijos necesitan. sagt es hier, der wird in seinem Tun glückselig sein. Y aparte dice, encima sobre esto dice, va a ser bienaventurado en lo que hace. Und nun erinnern wir uns alle so in Januar noch Matthäus 5, Vers 1. Y nos acordamos más desde el principio de año, allá en enero, Mateo 1, versículo 5. So hat Jesus die Predigt angefangen. Así como comenzó en la prédica, bienaventurados, glückselig die Armen im Geist und los so pobres weiter. en espíritu y sucesivamente. Und jetzt, ihr Lieben, noch zwei Gedanken. Queridos amados, todavía dos pensamientos. Wie hat Jesus eigentlich Schluss gemacht mit der Bergpredigt? ¿Cómo ha finalizado el Señor Jesucristo realmente con la prédica? Wir lesen Con el sermón hier. del monte. Wir lesen wir hier. Leemos ahora. Die letzten Worte waren so, Sus últimas palabras fueron: und die Wellen und die Winde, der Platzregen stieß an jenem Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. dice en el versículo 27, lo repito, dice: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ist das nicht eine sehr ernste Warnung? ¿No es realmente una exhortación muy profunda, muy seria, podemos decir? Jesus hat in diese Bergpredigt oft und für vieles gewarnt. Jesús en esta prédica, en el Sermón del Monte, ha exhortado mucho. Aber mir hat das wirklich so getroffen, wie es hier
heißt, und es fiel und sein Fall war groß. Pero a mí me llegó muy de cerca, me fue muy grande. Cayó y fue grande su ruina. Esto me llegó muy de cerca, dice él. Das waren die letzten Worte in der Fueron las Predigt. últimas palabras de la prédica del Sermón del Monte. Ja, so hat Jesus sein Predigt abgeschlossen. Sein Así- Fall war groß. Así terminó Jesús su mensaje en el sermón. Su caída, su ruina fue grande. Mir kam so ein Uy, uy, me llegó así como una sensación, sentí. So hat Jesus Schluss gemacht mit dieser besondere erste Predigt. Así culminó Jesús con este importante mensaje del Sermón del Monte. Und sein Fall war groß. Y su ruina fue grande. Spricht über einen törichten Menschen, der hört, aber nicht tut. Habla de una persona que escucha y no actúa, Ja, der auf Sand baut. que construye sobre arena, un Das war das insensato. Bild Jesu. Habla de un insensato. Und dann kommt Sturm, dann kommt Wind, dann kommen Wellen. Vienen vientos, vienen lluvias, vienen Die kommen im Leben bei uns allen. a todos, nos llegan en nuestros días, en nuestra vida. Aber Jesus sagt, wer es gehört hat und nicht danach tut, Pero dice, el que escuchó y no actúa de acuerdo a lo que escuchó, und sein Fall war groß. y su caída fue grande. Ahí está la prueba Schluss. final. Aber dann habe ich mich über eins auch gefreut. Pero ahí me he alegrado sobre algo todavía. Jesus hat nicht gesagt Amen. Jesús no ha dicho amén. Wir sagen oft so am Schluss einer Predigt Amen. Cuando terminamos un mensaje, normalmente se dice amén. Und dann machen wir damit Schluss. So ist es. Y con eso finalizamos. Así es. Aber Jesus hat hier nicht Amen gesagt. Pero Jesús aquí no dijo amén. Und das hat mich sehr getröstet. Y eso me ha dado un gran consuelo realmente. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Geschwister. No sé cómo les va a ustedes, queridos hermanos, Aber wenn ich nochmal nachdenke über die Bergpredigt, pero si vuelvo a recordar sobre el mensaje del Sermón del Monte, oder wenn wir sie regelmäßig lesen, o si normalmente la leemos, dann kommt uns doch der Gedanke, ui, wie kann ich das alles tun? se nos viene el pensamiento, ¿cómo puedo cumplir con todo lo que Él nos predicó? Nicht urteilen, No juzgar, den Feind lieben amar a nuestro prójimo, und noch so nuestro vieles enemigo anderes. textualmente. Jemand zwingt dich 1 Meile, dann geh doch 2 Meilen. Si alguno te pide que vayas tanto, ve el doble. Und mach dich keine Sorgen. No te preocupes. Ja, Sí, fácil decirlo. machen wir das? ¿Lo hacemos? Wenn ich die Bergpredigt lese, Cuando leo el Sermón del Monte, dann bin ich froh, dass Jesus noch weiter predigt. me alegro profundamente de que Jesús siguió predicando. Dann bin ich auch so dankbar, dass noch eine Gnadenzeit ist. Entonces estoy tan agradecido todavía que hay un tiempo de gracia Dass todavía, ich den Meister noch weiterhin folgen kann. que puedo seguir sirviendo a nuestro Maestro, Dass Geduld mit mir hat und barmherzig ist. que Él tiene paciencia conmigo y tiene misericordia hacia mí. Weil was da alles so geschrieben steht, Porque lo que está escrito todo ahí, was Jesus von seinen Jüngern so erwartet, lo que Jesús realmente espera de sus discípulos, de sus... wie dankbar bin ich, dass Jesus auch Mensch gewesen ist. Qué agradecido que estoy que Jesucristo también fue hombre. Und in diese Worte in Hebräer 4 von 14 bis 16 finde ich diesen Trost. Y en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, encontramos este consuelo. Vielleicht lesen wir das noch. Porque no, en versículo 15, capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gott sei Dank für diesen Hohepriester. Gracias a Dios por este sumo sacerdote.
Wie dankbar bin ich, dass Mitleid gehabt hat und hat mit meinen Schwachheiten. Cuánto debo estar agradecido que Él tuvo misericordia y compasión de mis debilidades. Wie dankbar bin ich, dass zur Rechten des Vaters sitzt und für mich betet. Cuán agradecido puedo estar que está sentado a la derecha del Padre y ora por mí. So heißt es in Kapitel 7, Vers 25. Así dice en el capítulo 7, versículo 25. Ihr Lieben, betet für dich und betet für mich. Querido amado, Él ora para ti y ora para mí también. Und lehrt uns und hilft uns und schenkt uns Gnade, Y Él nos enseña, nos regala gracia, dass wir die Bergpredigt immer mehr verstehen und auch ausleben. para que podamos siempre aprender, entender mejor el Sermón del Monte, pero así también vivirlo. Denn wir haben eine Zeit darüber nachgedacht gemeinsam. Que hemos en un tiempo seguido evaluado y analizado todo esto juntos. Und das eine oder andere auch wieder etwas besser verstanden. Y hemos entendido una cosa y otra, hemos entendido mejor. Aber es gibt noch viel und viel und viel mehr zu verstehen. Pero vemos que hay mucho, mucho más para aprender. Und Jesus hilft uns, das auszuleben. Y Jesucristo nos ayuda para poder vivir esto, poder cumplir con todo Und das esto. ist die Vollmacht, die wir brauchen. Y esa es la autoridad que necesitamos. Echte Jünger brauchen Vollmacht. Verdaderos hijos de Dios necesitan autoridad. Und sie haben auch Vollmacht, wenn sie ausleben das, was sie erkannt haben. Y tienen autoridad si viven lo que realmente reconocieron y encontraron. Aber ich empfinde, es ist noch so viel zu erkennen. Pero tengo el presentimiento que hay demasiado todavía para encontrar, para aprender. Die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist so groß. El ancho, el alto, lo profundo es tan grande. Die Weisheit Gottes, der Schatzkammer Gottes ist noch so voll. La sabiduría de Dios está tan grande, todavía es tan profundo esto. Und der Hohepriester, wir haben einen Gnadenthron, so. Y tenemos un trono de gracia, nos dice la Biblia. Und da finden wir Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, heißt es hier. Y ahí podemos alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, para el momento justo. Wir brauchen viel Gnade und Hilfe von oben, Necesitamos mucha gracia y mucha ayuda de arriba die Bergpredigt auszuleben. para poder vivir realmente aquí en la tierra lo que Él nos pide en el Sermón del Monte. Und nur das gibt uns Vollmacht. Y solamente eso nos da autoridad. Und dadurch werden Menschen gezogen. Y por ello son atraída la gente. Gott helfe uns, Dios nos ayude. auszuleben, was wir kennen und wissen. Vivir realmente lo que sabemos y lo que comprendemos. Und oft beim Gnadenthron zu verweilen und Hilfe zu bekommen. Y ocuparnos tiempo en el trono de gracia para poder encontrar ayuda. Und mehr zu erkennen und überfließend zu werden in Gaben des Geistes. Para poder llenarnos más y más y reconocer más los dones de nuestro Señor. Jesus lebt, für uns zu beten. Jesús vive para orar por nosotros. Jesus ist noch immer an die Arbeit. Él siempre sigue trabajando todavía. Wir wollen Mitarbeiter sein. Y queremos trabajar junto con Él. In seinem Dienst stehen als En su Mitarbeiter. servicio. Gott helfe uns. Dios nos ayude realmente. Auch heute wieder. También hoy, nuevamente. Bis ein nächstes Mal. Hasta la próxima. Wir wollen jetzt noch zum Schluss gemeinsam beten. Queremos todavía ahora, para finalizar, orar juntos. Herr Jesus, hab herzlichen Dank. Señor Jesucristo, ten gracias por todo. Hab Dank, dass du einmal auf diese Erde warst Te damos la gracia porque alguna vez estuviste en esta tierra und hast gepredigt. y has predicado. Und diese Predigt lesen wir heute noch. Y este mensaje, esta predica leemos hoy todavía. Eine Predigt mit Vollmacht. Una prédica con autoridad. Niemals können wir genug danken, Herr, dass du noch immer zu unseren Herzen redest. Nunca podemos terminar de agradecer que siempre todavía hablas a nuestros corazones. Und nun beten wir dich an, o Herr Jesus, Y te alabamos, te adoramos, Señor Jesucristo. und bitten dir Gnade und Vollmacht, in deinem Dienst zu stehen. Y te pedimos por gracia,
por autoridad para poder permanecer en tu servicio. Aber Dank, dass du uns in diesen Monaten bis hier geholfen hast. Ten gracias, Señor, por lo que nos has ayudado en estos meses hasta aquí. Für all die Hilfe und Gnade, die du uns geschenkt hast. Por toda la gracia y toda la ayuda que tú nos has regalado. Und nun beten wir dich an, Herr, und bitten, Por eso te adoramos y te pedimos, Señor, bleibe bei uns und Herr, lass das Wort seinen Lauf haben. permanece con nosotros, Señor, y ayuda a que tu palabra pueda correr, Señor. Und gib uns auch in Zukunft, solange du uns die Gelegenheit schenkst, noch gute Gedanken. Y danos también en el futuro, mientras que tú nos des esta oportunidad y la gracia, Señor, buenos pensamientos. Wir wollen als Geschwister, Herr, gemeinsam beten, dass dein Werk vorangeht. Queremos unidos como hermanos, como congregación orar para que tu obra avance, Señor. Hilf uns, dass wir alle die Verantwortung tragen. Ayúdanos a que todos podamos llevar esta responsabilidad. Bewahre uns davor, dass nicht auch unser Fall einmal groß sein wird. Guárdanos, Señor, que también nuestra ruina algún día sea grande. Hilf uns, dein Wort auszuleben. Ayúdanos a vivir, Señor, tu palabra. Herr, gib uns immer die Hilfe zur rechten Zeit. Danos siempre la ayuda en momentos justos, Señor. Hab Dank für deinen Gnadenthron. Gracias por tu trono de gracia, Señor. Hab Dank, Herr Jesus, dass du noch immer für uns betest. Gracias porque tú siempre recuerdas y oras por nosotros. Und nun segne uns weiterhin diesen Tag. Y bendícenos en adelante en este día. Wir beten alles aus Gnaden um deines Namens willen. Todo lo oramos por tu voluntad, Señor, por tu gracia. Amen. Amén.